Según las autoridades, se debe a una deuda que alcanza los 145.000 millones de pesos en toda la región, lo que dificulta la atención al servicio vital para los usuarios. La crisis financiera entre la nueva EPS y los centros asistenciales de Santander ha alcanzado un punto crítico, dejando a miles de usuarios sin acceso a servicios de salud esenciales. Dos importantes instituciones, la Fundación Cardiovascular de Colombia, FCV, y el Hospital Internacional, han decidido suspender todos los servicios excepto los de urgencias vitales, debido a la falta de pago de deudas millonarias. Esto impide que tengamos recursos para comprar suministros, indicó Víctor Raúl Castillo, presidente de la FCV, en declaraciones recogidas por Blue Radio. Deudas millonarias en el sistema sanitario local. De acuerdo con lo señalado por el presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, la deuda asciende a aproximadamente 106.000 millones de pesos, unos 26 millones de pesos USD. Esta suma corresponde a más de 85.000 facturas radicadas, 2.000 pendientes por radicar y la atención de pacientes hospitalizados. Nos consignaron menos de la quinta parte del compromiso que tenían, lo que nos obligó a cerrar totalmente los servicios a la nueva EPS, subrayó Castillo al medio. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, aseguró que la crisis económica que afecta al sistema sanitario de la región, reportando que la deuda total de la nueva EPS con la red de salud pública del departamento alcanza los 145.000 millones de pesos según los datos recopilados por Blue Radio. La situación ha generado un impacto devastador no solo en hospitales privados, también en instituciones públicas, agravando aún más el panorama sanitario. Usuarios afectados denuncian el desabastecimiento. Los principales perjudicados por la suspensión de servicios son los afiliados de la nueva EPS, que han manifestado públicamente su inconformidad frente a la situación. Juan Alberto Gómez, padre de uno de los usuarios afectados, denunció ante los medios las dificultades a las que se enfrenta su familia. En este caso, mi padre está recibiendo de manera parcial los medicamentos, mi mamá ninguna, y a mi hija le otorgaron una cita con el alergólogo en Bogotá, cuando vivimos en Bucaramanga, declaró Gómez a Blue Radio, agregando que las complicaciones logísticas dificultan aún más el cuidado de sus seres queridos. Otra usuaria, Sandra Ordóñez, se sumó a las críticas, señalando la deficiencia en el suministro de medicamentos y tratamientos de alto costo. Queremos hacerle una petición al gobierno nacional, ya que EPS como la nueva EPS están intervenidas por el Estado y la responsabilidad total recae sobre el gobierno, insistió en un llamado a las autoridades para realizar los pagos que permitan restablecer los servicios. Entre los problemas más comunes que enfrentan los usuarios, Virgilio Ramírez, representante de los afiliados en Santander, destacó la falta de medicamentos y las largas demoras para obtener citas con especialistas o someterse a procedimientos quirúrgicos. Es extremadamente preocupante que se hayan suspendido los servicios en el Hospital Internacional y en la Fundación Cardiovascular porque muchos pacientes dependen de estos tratamientos. Limitaciones operacionales por falta de insumos. La Fundación Cardiovascular de Colombia enfrentó serias dificultades para sostener sus operaciones debido al desabastecimiento de insumos provocado por la falta de pagos. Por la falta de recursos no es posible adquirir los insumos necesarios para la atención de los pacientes, precisó su presidente. Este desajuste ha obligado a la institución a priorizar únicamente las urgencias vitales, lo que deja en una situación de vulnerabilidad a pacientes que requieren tratamientos médicos continuos. Exigen intervención inmediata del gobierno nacional. Frente a esta situación crítica, los pacientes y representantes de las instituciones médicas han dirigido peticiones explícitas al gobierno nacional y al Ministerio de Salud, exigiendo la implementación de soluciones inmediatas. Los usuarios consideran que la intervención estatal es urgente, dado que la nueva EPS opera bajo control del Estado y la falta de pago a las clínicas refleja una responsabilidad directa del gobierno. El caso expone una problemática estructural que afecta a todo el sistema de salud en Colombia, donde las deudas pendientes entre EPS y hospitales suelen generar inestabilidad operacional y riesgos para la población. Queda en manos del gobierno y de la nueva EPS tomar las acciones necesarias para garantizar el acceso al servicio médico de los usuarios y evitar el colapso en más centros asistenciales del país.
Crisis sanitaria en Santander, deuda de 145.000 pesos millones amenaza el acceso a la salud. La crisis financiera entre la nueva EPS y los centros asistenciales de Santander ha llegado a un punto crítico, dejando a miles de pacientes sin acceso a servicios médicos esenciales. La acumulación de deudas ha obligado a importantes instituciones de salud, como la Fundación Cardiovascular de Colombia, FCV, y el Hospital Internacional, a suspender todos los servicios, excepto las urgencias vitales, generando un grave impacto en la población. Un déficit millonario que paraliza el sistema de salud. Según las autoridades regionales, la deuda total de la nueva EPS con la red hospitalaria de Santander asciende a 145.000 millones de pesos, lo que ha puesto en jaque la capacidad de atención médica. En particular, la Fundación Cardiovascular de Colombia enfrenta un déficit de 106.000 millones de pesos, correspondiente a más de 85.000 facturas radicadas y 2.000 aún pendientes, lo que ha generado una falta de liquidez insostenible para la institución. Círculo Rojo Grande. Víctor Raúl Castillo, presidente de la FCV, denunció que el monto girado por la nueva EPS en las últimas semanas equivale a menos de una quinta parte de los compromisos adquiridos, lo que obligó a la clínica a cerrar completamente los servicios a los pacientes afiliados a esta EPS. Por su parte, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, advirtió que la situación ha puesto en riesgo la estabilidad de hospitales públicos y privados, generando un efecto dominó que podría derivar en el colapso total de la red hospitalaria del departamento. Pacientes denuncian desabastecimiento y falta de atención médica. Los afiliados de la nueva EPS han manifestado su profunda preocupación ante la suspensión de los servicios médicos, denunciando la falta de acceso a medicamentos y tratamientos especializados. Bocina testimonios de los afectados. Juan Alberto Gómez, padre de un paciente, explicó que su familia ha tenido problemas para recibir medicamentos esenciales. A mi padre le entregan los medicamentos de forma parcial, a mi madre ninguno, y a mi hija le programaron una cita con el alergólogo en Bogotá, cuando vivimos en Bucaramanga. Sandra Ordóñez, otra usuaria afectada, pidió al gobierno nacional que intervenga de inmediato, ya que la nueva EPS está bajo control estatal y la crisis financiera es, en última instancia, responsabilidad del gobierno. Virgilio Ramírez, representante de los afiliados en Santander, alertó sobre la escasez de insumos y la suspensión de cirugías y tratamientos de alto costo, lo que pone en riesgo la vida de cientos de pacientes. Falta de insumos y reducción de servicios médicos. Las instituciones hospitalarias han advertido que la falta de recursos impide la compra de insumos médicos esenciales, afectando la capacidad de respuesta ante enfermedades graves. En la Fundación Cardiovascular de Colombia, la escasez de suministros ha llevado a la priorización exclusiva de urgencias vitales, dejando sin atención a pacientes que requieren tratamientos médicos continuos. Torretas de policía. Entre las principales limitaciones reportadas están: marca de verificación gruesa blanca, escasez de medicamentos esenciales. Marca de verificación gruesa blanca, falta de insumos médicos para cirugías y tratamientos especializados. Marca de verificación gruesa blanca, reducción drástica de citas médicas y procedimientos. Exigen intervención inmediata del gobierno nacional. Ante la gravedad del panorama, los pacientes y representantes de instituciones médicas han dirigido peticiones urgentes al gobierno nacional y al Ministerio de Salud, exigiendo acciones inmediatas para resolver la crisis. La falta de pago por parte de la nueva EPS, sumada a su condición de entidad bajo control estatal, ha generado un fuerte reclamo ciudadano, ya que los afectados consideran que la responsabilidad recae directamente sobre el gobierno. El caso refleja una problemática estructural del sistema de salud en Colombia, donde los retrasos en los pagos entre EPS y hospitales generan inestabilidad operativa y ponen en riesgo la vida de los pacientes. ¿Qué medidas se esperan del gobierno? El sector salud y la ciudadanía esperan que el gobierno tome medidas urgentes para evitar el colapso total del sistema. Entre las posibles soluciones planteadas se incluyen: rombo azul, pequeño pago inmediato de las deudas acumuladas para reactivar la prestación de servicios. Rombo azul, pequeño, implementación de regulaciones más estrictas para garantizar que las EPS cumplan con sus compromisos financieros.
Rombo azul pequeño reforma estructural del sistema de salud que evite la repetición de crisis similares en el futuro. La incertidumbre crece entre la población, que sigue a la espera de una solución concreta e inmediata. Mientras tanto, miles de usuarios continúan viendo restringido su acceso a servicios médicos esenciales en medio de una crisis que pone en entredicho la estabilidad del sistema de salud colombiano.